Gloria a Dios. Un hombre. Gloria sea al Señor. Abran su Biblia, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 26. Verso 4. Gloria a Dios. Hechos capítulo 26, verso 4 al verso 8. Cuando lo tengan pueden decirle amén. No, 16. Gloria a Dios. Y leí así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Verso 8. ¿Qué se juzgará entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Pueden sentarse. Gloria a Dios. Una de las cosas que yo admiro del apóstol Pablo es la experiencia que él tiene cuando él tiene un encuentro con el Señor. O sea, muchos de nosotros, usted puede preguntarle a cualquier persona en la calle, puede estar en una montaña, y usted le pregunta a esa persona, ¿usted cree en Dios? Y la respuesta siempre va a ser la misma. No, todos creemos en Dios. Posiblemente no saben describir a Dios, pero en el mundo entero todo el mundo tiene una noción de que hay un ser supremo que está sobre ellos. Ahora, cuando se trata de conocer a Dios, no se trata de decir que Dios existe, porque hay ateos que confiesan que no existe Dios, pero cuando se dan un martillazo en el dedo dicen, ay Dios mío. O cuando están en apuro, porque a veces la gente confiesa cosas simplemente porque son contagiadas de otras personas. Ahora, ¿podrá el hombre negar la existencia de Dios? Es una pregunta, escúchelo bien. ¿Podrá el hombre negar la existencia de Dios? El hombre sí puede negarla, pero porque el hombre la niegue no significa que Dios no existe. ¿O dicen amén? ¿Ah? El hombre puede decir que Dios no es real, pero eso no significa que Dios no es real. El hombre puede decir que Cristo simplemente fue un hombre que hizo cosas buenas, pero él no era Dios. El hombre puede declarar muchas cosas. ¿Ven? El hombre, porque dice la Biblia, dice el hombre, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así dice el proverbio. Por lo tanto, poderle dar a las personas un poco de fe y hablarle de un Dios que ellos no creen es cosa difícil. Porque qué fácil es hablar a una persona, ¿verdad?, que cree. Cuando usted comparte con una persona que comparte la misma fe, se hace bien fácil, porque hablan de lo mismo, comparten de lo mismo. Ahora que yo estaba allá en Connecticut, me reunía con mi hermana, mis hermanos, y compartíamos la palabra de Dios. A veces entrábamos en alguna pequeña discusión de algún tema o algo que ellos tal vez no entendían, pero conocí amigos que todavía no le sirven al Señor, o que un tiempo le sirvieron al Señor, están apartados, y ellos estaban contentos de verme a mí. Pero mi hermano, yo quiero que tú me vengas a visitar a mi casa y podamos compartir, pero compartir de la manera de ellos. No que no lo hago, pero se me hace difícil. ¿Por qué? Porque no, ¿qué plática puedo tener yo con personas que ya no le sirven al Señor? ¿Ah? Puedo tener una plática, lo único que pasa es que no va a durar mucho.
porque ellos tienen otras cosas que hablar. Y cuando las personas que no tienen el temor de Dios comienzan a platicar cosas vanas, mucha vanidad, comienzan a platicar pues, cosas personales, comienzan a platicar cosas que no edifican, hablan de ellos y lo menos que mencionan es a Dios. Hello. ¿Ve? Entonces se nos hace bien difícil tener una plática con una persona que no comparte la misma fe. Pero eso no quiere decir que yo no voy a platicarle con ellos. O sea, no quiere decir que yo me voy a alejar de ellos. Simplemente lo que me está diciendo a mí que cuando yo estoy confrontado con ellos, yo voy a dejar que ellos hablen, pero yo voy a hablar de lo que yo sé, yo voy a hablar de mi experiencia. En otras palabras, cuando tú te reúnas con familiares o amigos que no son creyentes o que se han apartado del Señor, tu plática tiene que ser tu testimonio. ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que el Señor ha cambiado en tu vida? En otras palabras, no podemos nosotros alejarnos. No, yo no quiero saber porque esa persona, no, yo no quiero reunirme con ellos porque eso es un ambiente ahí. Entonces comenzamos a imaginar a esas personas, porque como nosotros somos tan santitos, lo único que no se nos ven son las alas y la aurora arriba. Entonces, mire, la iglesia no está para evitar esas confrontaciones. Lo que tenemos que es estar con ellos, pero no hacer lo que ellos hacen. ¿Usted me está entendiendo? O sea, podemos estar con ellos. Lo que pasa es que la diferencia entre ellos y tú es el comportamiento que nosotros tenemos, es el conocimiento que tenemos de Dios. O sea, ellos van a estar en su movida, porque hay personas, hay iglesias, y es triste decirlo, que le enseñan a la congregación que no se pueden juntar con ningún familiar que no le sirve al Señor. Porque ellos beben, ellos fuman, ellos hacen esto, hacen esto. ¿Cuándo ellos van a venir a los pies del Señor si nosotros nos alejamos de ellos? ¿Ven? ¿Sabe? A nadie le gusta platicar con una persona que no quiere platicar con uno. ¿Ah? Usted sabe lo que es rogarle a una persona, por favor escúchame. Cuando yo estaba en Puerto Rico yo no entendía esto. Yo estaba jovencito, tenía mucha hambre de Dios y tenía los cultos afuera y después del mensaje y salíamos a repartir tratados. Entonces yo quería, ¿me entiende? Le decía, por favor, acepten a Cristo, y rogándole, porque era el hambre, era la necesidad. No era la mejor manera. Es más, un día en una vigilia, a las 2 de la mañana, estamos orando, estamos adorando al Señor, y el Espíritu Santo cayó sobre mí. Yo tenía como 15 o 16 años. Hacía como un año que me había convertido al Señor, aunque nací en el Evangelio, pero di mi corazón a los 15 años. Tenía como 16 años más o menos. Y en esa vigilia nunca se me olvida que en la esquina había una barra que siempre estaba abierta. Yo cuando llegaba temprano, yo iba y me compraba mi bizcochito y mi juguito y le daba un tratado, y el hombre pues siempre lo aceptaba, aunque era un borracho, pero él siempre aceptaba el tratado y me daba las gracias por yo haberle dado el tratado. Pero ese día, yo no sé qué pasó, que cuando estaba orando, de repente empecé a llorar, y el Señor me mandó a la barra, no a comprar el juguito de China y bizcocho. Entré llorando y desde la puerta los invitaba a ellos. Esto está grabado en el cielo. Un niño de 16 años parado en una barra diciéndole a ellos, dejen eso, vengan aquí a la iglesia, vengan a buscar a Cristo, Cristo los ama, predicándole ahí en la puerta de la barra, predicándole a Cristo. Y algunos se reían y otros no, pero dejan que el muchachito hable. Otros decían, parece que está loco, parece que está borracho. Yo oía sus comentarios, pero yo le clamaba y le suplicaba que ellos vinieran a Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Digo esto, hermano, porque cuando uno tiene una experiencia con Dios, tú tienes que negar tu criterio, tú tienes que negar lo que tú eres. Por eso en la iglesia hay muchas personas que todavía no han negado su vida. En la iglesia hay muchas personas que no han muerto al yo. Muchas personas que no han dejado que su carácter sea moldeado por el Señor. Muchas personas que todavía siguen en el mismo molde en la cual ellos crecieron. ¿Podrá Dios usarnos de esa manera? Dios nos quiere usar, pero tenemos que aprender a nosotros a despojarnos de lo que nosotros somos. ¿Tú no sabes que tú eres luz en medio de las tinieblas? ¿Cuándo es que las tinieblas comienzan a disiparse? ¿Cuándo? Bien fácil. En la mañana yo recuerdo que no cambia la hora, pero de repente antes que cambie la hora yo abro los ojos, a veces no tengo que mirar ni el reloj, abro los ojos, estoy bien cansado, y mientras está oscurito afuera yo digo, todavía hay tiempo para dormir.
Y al ratito vengo, digo yo al ratito, pero han pasado un par de horas. Y abro el ojo y ya está claro, salgo ajustado. La claridad me está diciendo a mí que la hora está avanzada. Quiere decir que la luz no se puede ocultar. ¿Ah? Es más, le voy a decir algo. Puede estar bien nublado, pero es de día y uno ve. Puede estar nubes en el cielo. Pero el sol es tan potente que yo no sé ni cómo por las nubes manda, no la luz, manda resplandor. Por más intenso, han habido huracanes, pero uno ve todo, uno tiene que prender las luces del carro porque todo se ve. Si yo entiendo un poquito la naturaleza, lo que estoy diciendo es que en lo espiritual puede haber muchas tinieblas a medio alrededor de ti. ¿O es que tú no te confrontas con las tinieblas? Muchas dificultades. Mas sin embargo, como tú eres luz, tarde que temprano tú vas a penetrar esas tinieblas. Y las tinieblas se tienen que disipar por el poder de la luz. Si yo entiendo lo que el apóstol Pablo está hablando, a él lo están acusando, a él lo están amenazando, a él lo están enjuiciando, a él lo están poniendo para que él renuncie, para que él niegue a Dios. Todo el plan del diablo siempre ha sido que tú y yo neguemos a Dios por medio de las pruebas y las dificultades, por medio de la enfermedad, por medio del obstáculo, por medio de las tentaciones. Satanás está dispuesto que tú y yo neguemos a Dios. Porque si nosotros negamos a Dios, ¿qué recurso más nos queda? Si Él es la única esperanza que nosotros tenemos. Y si nosotros negamos a aquel que nos ha dado promesas, a aquel que está por nosotros, a aquel que en los momentos difíciles nos da la mano, si lo negamos a Él, ¿ah? ¿Qué fue lo que le pasó al hermano Pedrito? El hermano Pedrito, hermano Pedro, en la Biblia, no mira al lado, estoy hablando del Pedrito, del hermano Pedro que está aquí. Pero Pedro en un momento en su vida, el mismo Jesucristo le dijo: he rogado al Padre. ¿Por qué? Porque Satanás te va a revolcar, te va a zarandear como a trigo. Le he rogado al Padre para que tu fe no decaiga. Y así mismito fue. Pedro fue sacudido. A la hora de Pedro poder testificar la obra de Cristo, en poder testificar quién era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan en un momento que Cristo preguntó: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Algún profeta? ¿Algún hombre de Dios? ¿O el profeta Elías? Y él le dijo: ¿pero qué dicen ustedes que yo soy? Y Pedro respondió: tú eres el Cristo. Y Jesucristo le dijo a Pedrito: bienaventurado Pedro eres, que esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando Cristo es llevado por los judíos para ser crucificado, Pablo se estaba calentando entre medio de los judíos ahí y le preguntaron: ¿tú eres uno de ellos? Era el momento de testificar, era el momento de decir: sí, soy uno de ellos, y ese es el Hijo de Dios. Él me transformó mi vida, Él me cambió, Él es el verdadero Hijo de Dios, es el Mesías prometido. Hubiera podido predicar, pero ¿qué hizo? No lo conozco. ¿Usted me está entendiendo? El miedo, la amenaza, la circunstancia, usted póngale el nombre que usted quiera, usted puede poner esta enfermedad, lo que usted quiera ponerle. Y ese momento, ¿qué fue lo que hizo? Lo negó. 3 veces negó a su maestro. 3 veces. ¿Qué necesidad tenía él de negarle? ¿Qué necesidad? Es que ya estaba profetizado. Jesús le dijo: voy a orar porque Satanás va a zarandear tu vida. Si Jesús me dice eso a mí, hermano, yo voy a doblar mis rodillas, voy a empezar a clamarle al Señor. Algo que Él no hizo. Él simplemente, hay muchas personas que escuchan la amonestación de Dios y no es con ellos. Dios le advierte y no es con ellos. Le advierte hoy, le advierte mañana, le habla en sueños y tantas maneras y formas que Dios nos habla. Y como que eso no es conmigo. Entonces Pedro pensó que eso no era con él, y como no lo tomó en serio, allá fue y negó al maestro. Y cuando el gallo cantó, mira, le hizo más caso al gallo que a la palabra del Señor. No está hablando de paloma, era un gallo. Y se acordó de las palabras de Jesús, que me iba a negar 3 veces antes que el gallo cantara. Es más, el gallo estaba más santificado que Pedro, porque obedeció al Señor. Eso es así. La oportunidad de testificar se hizo imposible para aquel que no le cree a Dios.
¿Por qué tú no testificas? Yo no voy a usar la palabra miedo, pero voy a pasar la palabra incredulidad. A veces hay incredulidad en nuestras vidas. Por eso a veces no testificamos. Por eso a veces no compartimos. Por eso a veces en vez de hablar de las cosas de Dios, hablamos de otras cosas. Porque esa incredulidad es la que el Señor quiere quitar de nuestra vida. Pablo era, en este caso, Saulo, convertido en Pablo, que es el mismo personaje, era un hombre preparado en toda la ley judía. No había una persona tan intelectual como Pablo. Es más, sabía más que los apóstoles. Mas sin embargo, era un hombre lleno de religión, que incluso perseguía a los cristianos para matarlos. Pero cuando tuvo aquel encuentro con Jesucristo, la Biblia dice que iba camino a Damasco persiguiendo a los cristianos para encarcelarlos y para darle muerte, para producir pánico en la vida de ellos, para que ellos se apartaran y dejaran, porque él defendía su religión. Usted no defienda la iglesia, usted no defienda la religión, hermano, usted defienda la sana doctrina. Y sana doctrina no es lo que la gente anda predicando porque no conoce la Biblia. Piensa que la sana doctrina es simplemente los aretes, las cadenas, el lapitelabio. Ponen un montón de cuestiones que no tienen que ver con la sana doctrina. Porque una mujer que ama a Dios sabe cómo vestirse. No tiene que decírselo. Sabe cuando está agradando a Dios, cuando está desagradando a Dios. Lo sabe. La mujer tiene que vestir con modestia, tiene que vivir con pudor, tiene que agradar a Dios y a su esposo, no al mundo. La mujer del mundo agrada al mundo, aunque el esposo se enoje. Y no le diga algo, después la esposa le dice: no, que no me tienes paciencia. No, lo que pasa es que no has conocido, tienes religión, tienes mucha religión, pero no has tenido una convicción de lo que es servirle al Señor. Tú no sabes lo que significa santidad. Aquí yo no digo a las mujeres y a los hombres cómo tienen que vestirse. Yo predico la palabra. Entonces tú te acomodas la palabra a tu estilo de vida. Y tú sabes lo que agrada a Dios y tú sabes lo que no agrada a Dios. ¿Verdad? Yo estaba una vez con unas personas compartiendo. Uno de ellos no era cristiano, pues él pidió una cerveza. Yo dije: ahorita vienen, toman una foto, la ponen en Facebook y dice: el pastor está bebiendo. Porque juzgan por lo que ven. No sabe que yo estoy evangelizando a esa persona. Cristo no comía ni bebía con los pecadores. Pero él lo condena, comiendo y bebiendo con los pecadores, y habla de que es santo. ¿Y qué dijo Jesús? No vine a buscar justos, sino a pecadores. Porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Usted me está entendiendo? ¿Ve? El religioso condena lo que se ve. El espiritual juzga lo que no se ve, porque juzga el corazón. Una iglesia tiene que moverse en esa área. Pablo era un hombre espiritual que sabía juzgar las cosas terrenales y las cosas espirituales. A él lo están juzgando. Él sabe que él tiene un compromiso desde el día que se convirtió. Él no se convirtió de la religión judía al cristianismo, no. Porque ni la palabra cristiano existía en los tiempos de Pablo. Eso fue hasta después, allá en Iconio, por primera vez que se le llamaron a los cristianos. Antes se llamaban seguidores de Cristo. O más, la verdadera palabra que se usaba para la iglesia era los del camino. Para que aprendan un poquito, no tengan que ir al instituto ya. Entonces, los del camino, así se llamaban. Y cuando Pablo tiene una conversión y habla con ellos por primera vez, allá lo puede leer en el libro de Corintios, donde se le llama cristiano por primera vez. Ahora bien, Pablo es acusado por los milagros y porque ya ahora no estaba apoyando una religión, estaba apoyando el evangelio de Cristo. Por eso que la gente no entiende que serle fiel al Señor, vivir en santidad, vivir para Cristo, mire hermano, eso cuesta. Se levanta todo el mundo contra uno. ¿Usted no se ha dado cuenta? Ahí me llamó un joven que está pasando muchas dificultades en su vida. Quiere servirle al Señor. Viene un llamado de parte del Señor. Y él me dice: ya yo no aguanto más, me dice. Yo viene y puedo decir: mira, vente para acá rápido. No. Lo primero es: busca a Dios en oración. Y Dios va a revelar en tu vida lo que Él tiene para ti. En otras palabras,
Pablo, cuando tuvo el encuentro con Jesucristo, camino a Damasco, él se fue para Arabia 3 años y allá buscó a Dios diligentemente porque quería conocer, no la religión, quería conocer quién era verdaderamente Jesucristo. Tú no puedes hablar de alguien en la cual tú no has tenido ninguna experiencia. ¿Me explico? En Puerto Rico había un programa antes que aquí también lo hubo también, que decía conociéndose el uno al otro. Y mire cómo es esto. Ponían a las 4 esposas ahí y le hacían preguntas de los esposos a ver qué tanto lo conocían. Le preguntaban a ella ¿qué le gusta desayunarse a él por la mañana? Ya tú sabes que nunca le hizo desayuno, por eso es que no sabe. Hello. A la otra, ¿cuál es el perfume que más le gusta a tu esposo? Avon. A la tercera, ¿cuál es la tienda que más prefiere tu esposo? El pulguero. Y a la última, ¿de qué color son los ojos de tu esposo? Ahí sí me cogió. Ustedes saben lo que es vivir con una persona y no conocer, porque no hay interés, no hay compromiso. ¿Usted me está entendiendo? Yo creo que usted está siguiendo esta secuencia. ¿Cómo es posible no conocer, aunque sea una cosa? De 20 preguntas pegaron una. Cuando tú no conoces a la persona que tú amas, ¿cómo tú puedes describirla? ¿Cómo tú puedes describir la intimidad de Dios? ¿Cómo tú puedes describir a Jesucristo? ¿Cómo tú puedes hablar de milagros? ¿Cómo tú puedes hablar de santidad? ¿Cómo tú puedes hablar de sanidad? ¿Cómo tú puedes hablar de cambio, de transformación? ¿Cómo? Si no conoces al que lo hace todo. Estás con él, pero no sabes quién es él. Es más, hay personas que dentro de la iglesia ni se conocen cómo se llaman y tienen un montón de años. Aquí llega un hermano que se convirtió, se tuvo que ir por situación del trabajo, y cuando se convirtió los hermanos le decían, ajá, hermano Caballo, y eso es un nombre, porque ese fue el apodo que trajo del mundo. No, él tiene su nombre, se llama hermano Raúl. Y poco a poco empecé a corregir, porque aquí, ¿me entiendes? Yo entiendo los apodos. El hermano se llama hermano Yuca. Gloria a Dios que la hermana Alicia no se llama la hermana Yami, porque imagínate, hago una vienda aquí terrible. Porque hay un montón, ya tiene ese apodo. Pero no lo llamamos así, simplemente se identifica para que podamos verlo ahí en el internet. ¿Sabes? En otras palabras, ¿cómo tú hablas de Cristo? ¿A quién tú presentas? ¿Qué es tu vida ante el mundo? ¿Qué es tu vida? ¿Qué es tu vida delante de las personas que algunos creen y otros no creen? ¿Cómo tú te presentas delante de ellos? Es pesado, ¿verdad? Ahora aquí Pablito tiene una dificultad porque a él lo están presentando ante los tribunales. Acuérdese lo que dije al principio. Satanás quiere que tú niegues a Cristo. ¿Qué sucede cuando una persona niega al Señor? ¿Qué pasa? Cuando una persona niega al Señor, está negando su fe y sobre todo está negando su salvación, está negando el perdón de pecado. Simplemente con negar a Jesucristo, en el cielo va a haber vergüenza por ti. La Biblia dice que el que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y delante de los ángeles de Dios. O no dice así en el libro de Apocalipsis. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces nosotros negamos a Dios con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestro parecer, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de nosotros movernos en la vida. Negamos al Señor. Por eso tenemos que andar, el apóstol Pablo dice que andemos diligentemente, que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, ¿sabe? ¿Por qué nos da una advertencia? ¿Para qué existen las advertencias, hermano? Para prevenir, para advertirnos de cosas que pueden suceder. Por ejemplo, cuando usted va a una vía de tren
y de repente comienzan a prender las luces rojas. A ver, ¿qué hace usted? Te pasa bien el mandado, ¿verdad? Para que el tren no la agarre. ¡No! Mira, algunos dijeron amén. Usted se detiene, porque la luz roja le dice que el tren viene. Pero hay muchos que son atrevidos, juegan con su vida. Y el tren está toda la más, hermano, ese insolano y yo paro. Y miro para acá, no hay nada. Miro para allá, no hay nada. Y siempre es así. Se lo digo, ya cuando iba para Ambris City, pasaba por ahí, la luz se prendía y miraba para allá, no había tren. Me miraba para allá, no había tren. Y eso era todo el tiempo. Pero un día, porque siempre hay un día, las luces están prendidas y yo estoy apurado. Y yo dije, pues no viene nada más que. Así dije yo, hablé hondureño. Qué valor vos. Y me dio como una cosquillita y tuve que frenar, no sé por qué. Hermano, y allá viene el tren esbandado. Estuviera yo ahora ya en las bodas del Cordero, esperando al maestro. ¿Usted me está entendiendo? Las advertencias no es para que si suceden o no suceden, es para que tengamos precaución. ¿Cuántas veces Dios no te va a advertir de situaciones en tu vida y tú sigues como que esto es con otra persona? ¿Ah? Porque no le pasó a él no significa que no me va a pasar a mí. Hello. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Nuestro testimonio, el testimonio más grande. Los otros días estaba hablando del estudio el martes antipasado y dije, la alabanza más grande que tiene un creyente, la adoración más perfecta que puede existir en la boca de un creyente, es su testimonio. Porque hay personas que hoy alaban a Dios cuando salen por ahí a echar maldiciones. Yo se lo dije aquí a muchos de ustedes, pero el que no lo he escuchado lo vuelvo a repetir. Aquel hermano que estuvo trabajando conmigo, él no está aquí. Dios lo tenga en su gloria. Entonces, ¿qué pasó? Se dio tremendo martillazo. ¡Uah! Yo sentí que no era clavo lo que le pegó. Y ha dicho unas malas palabras. ¡Wow! Y me miró. Pastor, le da la última. Ya no le quedaba más ninguna. Dios le quitó la bola de un martillazo porque era la difícil. Gloria a Dios. Mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, testifica. Yo no soy una persona que conozco a Dios hoy o ayer. Soy una persona que toda mi vida conozco la ley judía mejor que todos ustedes. ¿Ah? ¿Sabe lo que es una persona poder separar y decir que conoce la ley? ¿Sabe? La palabra fariseo en la Biblia, hermano, mire, para el judío ser fariseo era lo máximo. Nosotros lo que pasa es que pensamos que fariseo significa hipócrita, y eso no significa hipócrita, sino que así se le llamaban a los judíos devotos. No que tenían bota, sino que estaban entregados a su religión. Se llamaban fariseos. ¿Se acuerdan que está la expresión de los fariseos y los escribas? Entonces los fariseos, su trabajo era interpretar la ley y hablarle a las demás personas en cuanto a conocer a Dios. Los escribas eran los que escribían los libros y los que hacían notas y apuntes. Así trabajaban ellos. Pero nosotros le hemos dicho, cuando a uno le dice, mira, no sea fariseo, ya entiende que le está diciendo que es hipócrita. Pero en sí, la palabra fariseo no significa hipócrita, sino judíos devotos en su religión. Pablo estaba totalmente entregado a su religión. ¿Sabe? Una cosa es ser un religioso y una cosa es estar entregada en su religión. Podemos condenar a Pablo porque él perseguía a la iglesia, pero él lo hacía porque él amaba su religión. Él pensaba, él mismo lo dice, yo pensaba que agradaba a Dios dándole muerte a los creyentes, pero lo que estaba yo era dando golpes al aire. Y ahí fue cuando Cristo le dijo a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él que había caído en el piso, estaba ciego, no sabía lo que estaba pasando porque Dios le dio un burronazo. ¡Fu! Y en el piso no sabía dónde estaba, pero escuchaba la voz. ¿Ah? ¿Se acuerdan del mensaje que predicó el hermano el jueves? ¿Cuántos se acuerdan? Solo uno. Ay, santo.
La hermana no vino, bendito sea Dios. Habló del ciego, Bartimeo. Y él gritaba y decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿se acuerdan? Y le decían: cállate la boca, no grites. Pero él seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En otras palabras, yo soy ciego pero no soy sordo. Yo soy ciego pero no soy mudo. Yo soy ciego pero tengo sentimiento. Yo soy ciego pero tengo fe. Dígame todo lo que te quiera, soy ciego pero tengo necesidad de Dios. Pablo estaba postrado en el piso y le dice a Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Escuche esto bien. Mire, yo soy Jesús a quien tú persigues. Parémonos un momentito ahí. Él está diciendo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo, en su religión, un jovencito, conocía todo lo que los judíos y costumbres, liturgias religiosas que tenían los judíos, las conocía todas y las obedecía al pie de la letra. Era celoso de su religión, porque él perseguía a los cristianos y pedía licencia para darle muerte si era posible a alguno de ellos. El mismo Esteban dice que sus ropas las tiraron a los pies de Saulo cuando a Esteban lo apedrearon por causa del evangelio. Estamos hablando de un joven preparado, un joven entregado. ¿Ve? Entonces Jesús le dice: yo soy a Jesús a quien tú persigues. Con otras palabras, como tú persigues a los cristianos, persigues a las mujeres, a los niños, eso me lo hacen a mí. Si yo entiendo un poquito de esto, significa que tú y yo somos la niña del ojo de Jehová. Por lo tanto, si tú eres la niña del ojo de Jehová, tienes que vivir como Dios quiere que tú vivas. Para que Dios te llame hijo, entonces tienes que vivir como hijo. El hijo vive en la casa del padre. El siervo vive afuera. El esclavo vive afuera. Pero el hijo tiene herencia. ¿Usted me está entendiendo? Significa que si vivimos como hijos de Dios, también tenemos que comportarnos como hijos de Dios. ¿Cómo se comportan los hijos del rey? Como reyes. Tú no lo vas a ver con guarapos por fuera, con harapos y chancletas todas rotas y todo apestoso, no. Kikú de Fabergé, Chanel No. 5. ¿Usted me está entendiendo? Viste de prestigio, estoy hablando de lo espiritual. No se vaya ahí ahorita ahí a Mission Blow, no. Siguen el pulguero que se puede. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. La Biblia dice que desde ese momento la vida de Pablo o de Saulo fue transformada. Comienza a vivir una experiencia en el Señor, no un cuentito de hadas, una experiencia usted sabe lo que, deme 5 minutitos más. Usted sabe lo que es una experiencia en el Señor. Iglesia, escuche esto bien. Una experiencia en el Señor son aquellas personas que buscan toda la manera, toda la forma como agradar y crecer en el Señor. Que no esperan que llegue el domingo para adorar a Dios. No espera que haga un estudio bíblico para ver la Biblia. No espera que haga una campaña para sentir el gozo de Dios. No es eso. No somos cristianos de ambiente. Somos cristianos convertidos a Jesucristo de día y de noche. Todo el tiempo estamos marcados con el sello del Señor. Por lo tanto nos identificamos de lunes a domingo como somos hijos de Dios. ¿En qué área estás tú? Si el Señor pusiera una línea aquí y empezara a decir: aquí están las áreas de los vencedores, los que buscan el rostro de Dios. Aquí está el área de los que buscan a Dios cuando pueden. Aquí está el área que buscan a Dios 3 veces en toda su vida. ¿Y cuáles son los que buscan a Dios cada vez 3 veces en su vida? Yo lo digo. Cuando nacen lo llevan a la iglesia para bautizarlo. Cuando se casan, vienen a la iglesia para que le tiren el arrocito y la bendición. Y la tercera vez cuando se mueren para echarle la última bendición. De otras nunca más han visto en la iglesia. Y después los tienen que van para el cielo. Yo no entiendo eso. Yo no sé qué cielo lo están mandando a ellos. La Biblia dice que solamente a través de Jesucristo se adquiere la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a actuar al Señor por mí. ¿Usted me está entendiendo? Es solamente a través de Jesucristo. Ya me llevo 4 minutos. Me falta 1, pero este es bien largo este minuto. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a lo más rigorosa secta
secta de nuestra religión vivía fariseo. En otras palabras, antes tú vivías como el mundo quería que tú vivieras. Engañando, estafando, metiendo mentiras, viviendo torcidamente, buscando ventajas, sacando provecho. Menciónalas todas. Una de estas garrapatas teníamos nosotros. ¿Por qué entonces en Cristo tenemos que vivir de la misma manera? Aquí lo dice. Así vivía yo, como uno de ustedes. Fariseo de fariseo. A mí no me podían venir con cuentitos porque me las sabía todas. ¿Me entiendes? Hay personas que le huyen a los testigos de Jehová. ¿Usted quiere sacárselo de encima? Mire, cuando venga uno a hablarle con usted dice: un momentito, yo soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios. Si quiere hablar de la palabra, vamos primeramente a entrar en un tiempo de oración. Así. Y usted toma y comienza a orar: Padre, en el nombre de, así grite, va a salir cogiendo ese demonio. Y ore por él, póngale las manos. Y usted ve que no vuelve las manos. Mira, yo guay. Pero no. Ay, el pastor de mi pastor sabe mucho. Vaya para allá, hable con él, vaya a la iglesia. Así me han dicho a mí. No. ¿Quién es usted? Ya usted no es la misma persona que antes de venir al Señor. Tiene que ser diferente. El diablo jala por un lado, pero el Señor jala por el otro. ¿Quién tiene más fuerza? ¿Lo negativo o lo positivo? Aleluya. Claro que tenemos una lucha, pero Pablo sabía en quién me había creído. Pablo decía: ustedes me van a hablar a mí de religión, yo conozco más que todos ustedes. Desde mi juventud aprendí a estudiar a los pies de Gamaliel. Soy un hombre entrenado, preparado, capacitado. Pero ahora que conozco a Cristo, eso para mí es basura. ¿Sabes lo que es declarar una religión basura, hermano? Eso es buscarse la muerte. Pero por Cristo estamos crucificados todo el tiempo. ¿Usted me entiende? ¿A qué usted está defendiendo? ¿Una religión o a Cristo? Una vez fue una iglesia que me sorprendió. Me visitaron porque había una persona que llegaba y quería ir a visitarla hace muchos años. Y cuando llego a la iglesia, veo en el altar un sign bien grandote. Y me puse a leerlo con detalle. Y decía: peleamos la sana doctrina. Yo dije: wow, esto es una iglesia de santidad. Mira qué clase de tema. Es que lo que pasa es esto, hermano. Que la sana doctrina no se pelea, se vive. La vida cristiana se vive. ¿Usted me está entendiendo? Porque lo que pasa es que eso es el fariseísmo. El fariseísmo es que la gente vea lo que nosotros somos, pero que no vea lo que nosotros verdaderamente vivimos. Ese es el fariseísmo. El cristiano no se tiene que esconder para hacer las cosas. ¿Y por qué tú te escondes? O se me chipoteó. Ya voy a terminar. No se preocupen. Cuando terminamos allá arriba, así esto va a estar bueno. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestro Padre, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. El evangelio no es simplemente para la merienda. Es más, hay personas, hermano, que da triste decirlo. Dice que son personas de oración. A mí me decían: mire, ese hombre es un hombre de oración. Y cuando a mí me dicen a mí, yo abro el ojo. Porque cuando me dicen que es un hombre de oración, yo quiero ver eso, ¿verdad? Porque yo quiero aprender. Bueno, vamos a una vigilia y me pongo a orar y no sé, pero a veces no sé si está la tentación y todo, pero yo ya está leyendo. Lo que está leyendo, pastor. El hombre varón lee mucho y ora mucho. Y el Señor me dice: ¿vas a orar o qué? Y me pongo a orar y pasa hora y hora y hora. Y ya me levanté un ratito, los demás se van a levantar y él estaba casi temblando, así estaba casi. Y se despertó, cerró la Biblia. Ahora vamos a adorar, empezamos a cantar
Luego vamos a hacer una cadena de oración y vamos a orar. Él ahí otra vez leyendo la Biblia. Hermano, no oró ni 5 minutos y es un hombre de oración. Le llevaron una pregunta. ¿Cómo estuvo el culto de oración? ¡Glorioso! Nunca me había gozado tanto en mi vida. Yo nunca me había gozado tanto con esa vigilia. ¡Wow! ¡La gloria de Dios! ¿Ven? Fariseo. El fariseo nada más está para lucir un nombre. Por eso es que cuando hay personas que me dicen, ahora que yo fui a Conérico, no, yo soy el apóstol Jacinto Lugo Torres Mendoza González. Pues yo soy el hermanito David, un jibarito ya de Ponce. Siervo del Señor. Un título los hacen a ellos sentirse wow. Y después, yo no sé qué le dio con levantarse la mano así para saludarme. Saludarme así, no, para que vea a todos los amigos y el reloj que brillaba. Y después me hace así como que estoy preguntando la hora. Fariseo. Fariseo. Existen en todos lados y andan con una Biblia predicando de púlpito. Fariseos. Predican religión, pero no predican un nuevo nacimiento. Predican religión, pero no han conocido un nuevo amanecer en Cristo. Están llenos de fariseísmo, de religión. ¿Ah? Pero aquí le dice, vosotros sois judíos, pero las 12 tribus de Israel esperan una promesa gloriosa en el Señor. Mire, para Pablo era difícil, hermano. Usted sabe lo que es luchar contra la corriente. Es bien difícil. Es bien fácil irse con la corriente, ¿verdad? Es bien fácil porque no necesita ningún esfuerzo. Yo recuerdo en Puerto Rico cuando llovía, nos íbamos para la charca, entonces caminamos bien arriba, caminando. Ella muerto de cansado. Ahí poníamos el tubo del agua, estaban todos los muchachitos y nos sentábamos, mire hermano, y nos llevaba esa corriente. Ay, qué rico se sentía eso cuando llovía. Y disfrutábamos la corriente. En lo que pasa fue que la corriente nos pasó, nos teníamos que bajar y por otro móvil para jugar. La corriente es fácil. La Biblia dice que no seamos arrastrados por la corriente de este mundo. Quiere decir que el mundo tiene una fuerza negativa que nos jala. Nos jala a no hacer la voluntad de Dios. Es más, nos jala para que nos acostumbremos a ser miembros de una iglesia nada más. Que te sientas contento en la iglesia que tú estás. Oye, en una iglesia, ay, qué bonito es aquí me quedo yo. Aquí no tengo que preocupar. No ayudo, no diezmo, no ofrendo, pero estoy también con los hermanos cuando hacen comida. Yo como, ay, feliz allá en el cielo. Fariseísmo. Y lo hay en todas las iglesias. Es triste decirlo. Tú tienes que identificarte con lo que tú eres en el Señor. No eres un miembro más, eres un lavado por la sangre de Jesucristo, redimido de tus pecados, para que des testimonio de Jesucristo a todo tiempo, de día y de noche. Ese es el testimonio del creyente. ¿Ah? Ese es el testimonio de cada uno de nosotros que hemos conocido a Jesucristo. ¿Ah? De día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, por mis hermanos. ¿Qué? Se juzgará entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Usted sabe lo que le está diciendo. Mire, voy a cerrar para que vea que es cierto. Usted sabe lo que le está diciendo ahí en ese verso. Lo que está diciendo en ese verso es: la religión judía ni salva ni cambia. La religión judía ni hace milagro ni transforma. Y si no hace milagro de sanidad, menos va a resucitar los muertos. La religión judía es simplemente una religión que cautiva a la gente. Hoy existen muchas religiones que lo que hacen es, hermano, esclavizando a la gente. Esclavos, hay prisiones, cadenas invisibles que no se ven dentro de las iglesias, haciendo a gente esclava, pero no predican a Jesucristo. ¿Ah? Eso es lo que le está diciendo ahí. Miren lo que está diciendo. ¿Ah? A los judíos. ¿Ah? Hay manifestación. Me juzgan porque Dios hace milagros. Me juzgan porque Dios resucita a un muerto. Me juzgan porque yo mismo era perseguidor de la iglesia, pero en aquel momento que conocí a Jesucristo, mi vida cambió y soy ahora un hombre de propósito en el Señor.
Me sacó de las mismas puertas del infierno donde están todos ustedes. Por eso me juzgan, porque predico la verdad. Si a ti nadie te critica y nadie te señala, es porque no estás viviendo el evangelio. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Tenemos que mostrar con nuestra vida lo que somos en el Señor. Eso no es que te vas a exhibir. Eso es que cuando haya confrontación con las tinieblas, tú vas a ver cómo responderle a las tinieblas. ¿Ah? ¿Quién me apartará del amor de Dios? Ni lo alto ni lo bajo, ni lo ancho ni lo profundo, ni ángeles ni potestades, ni ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero hay personas que se apartan, dicen que se van para otra iglesia, no están dejando a Dios. Ay, porque en esa iglesia a mí no me gusta el bigote del pastor. Sí, yo lo estoy diciendo. El pastor tan bueno viene y se afeita para que la hermana no se vaya. Ay, no me gusta cómo canta el coro. El coro hace un montón de modificaciones y cambia. Ay, no me gusta cómo están las cortinas y cómo están las banderitas tan hermosas que están aquí. Gracias, hermana, que es una bendición. La hermana viene y quitó una de una ventana y la otra ventana porque ella se sienta allá atrás. Mira, ya no están. ¿Estamos nosotros para complacer a la gente o para predicar a Jesucristo? ¿Usted me está entendiendo? Entonces lo que andan buscando es una iglesia donde le agrade a ellos, donde ellos se sientan bien. Mire, en el único que tú te puedes sentir bien se llama Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vayas, siempre habrá un lugar que te va a hacer sentir incómodo, porque todavía no hemos llegado al cielo. Allá vamos luchando. Pero cuando te vayas, sé sincero. Di, ya no amo más a Dios. Yo sí le puedo decir a una persona, váyase de la iglesia. Y eso sí, lo puede escribir y que lo escuchen en el internet, en Facebook. Váyase de la iglesia si el pastor no predica la sana doctrina ni predica la palabra de Dios. Pero si usted se va porque una persona la miró mal, porque alguien no le dio la mano, porque alguien dijo un comentario, porque alguien de esta manera y de otra manera, porque pasan cosas en la iglesia, si usted se va, usted tiene que arrepentirse y nacer de nuevo, porque usted es seguidor del hombre y no del Señor. Eso es así. ¿Ah? Eso es así. Ahora, si no se predica la palabra, mire, sal corriendo, cógete una moto esa y me ves volando. Pero no te vayas, porque tenemos que crecer. La cizaña y el trigo tienen que crecer juntos. O es que tú eres más santo que Jesucristo. O es que tú eres más santo que Daniel, que estaba en Babilonia, que los jóvenes hebreos. Tú eres más santo que aquellos hombres que vivieron en naciones idólatras y perversas, pero se guardaron para el Señor. ¿Ah? Qué lindo que todos fuéramos de una misma mente, de un mismo corazón, de un mismo sentir, que nos vistiéramos todos iguales. Qué lindo sería que un día vengamos todos vestidos así como el pastor. Vaya a primar que se compra todo esto barato. Y nos peinemos igual, nos sentemos igual, y que una cosa como un robot. Y no te preocupes, con todo eso siempre va a salir algo que a algo no le va a gustar. Pablo dice, yo tengo una promesa y me voy a aferrar a la promesa hecha por Dios, no importando lo que digan mis hermanos, mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, los hermanos. Es lo que el Señor dice en su palabra. Ponte de pie. Yo no sé si el Señor te habló, pero a mí me habló. Y Él nos habla porque es en su misericordia que nosotros podemos alcanzar esa esperanza gloriosa. Yo no quiero que tú seas un fariseo. Yo quiero que tú seas un redimido, y pero que vivas esta palabra. Que cuando seas confrontado por las personas, porque vas a ser confrontado, olvídese, usted va a estar siempre metido en líos por causa del Señor. Pero resuelva las cosas con sabiduría, con temor, con amor, sabiendo, escuche esto, sabiendo que en cualquier momento la trompeta de Dios va a sonar. Donde tú estés, cómo tú estés y a dónde estés, va a ser la diferencia si te vas o te quedas.
va a venir sin aviso. No te va a avisar, no crees que van a decir, no, mañana van a hacer una bomba y se va a acabar el mundo, tú te vas a arreglar. No, la venida del Señor será sin aviso, cuando nadie lo espere, cuando esté más bien dice la Biblia, cuando nadie lo sepa. Ese día vendrá y va a sorprender la humanidad, y mucho pueblo que se llama pueblo será sorprendido con la venida del Señor. Que el Señor no te vaya a sorprender, hermano. Por eso tenemos que vivir, y vuelvo y lo digo, esto no es solamente, esto es para todos. Esto es para pastores, evangelistas, misioneros. Todo el mundo necesita estar bien alineado en el Señor. Porque esto es así, hermano. Esto no es los pastores predican para la congregación. No, yo soy el primero. Y los pastores son los primeros, porque son los responsables que vamos a velar por las almas. Que no suene la trompeta y nos quedemos aquí, porque entonces será el lloro y el crujir de dientes. Tú tomas la decisión, yo no la tomo ni el Señor. Ya el Señor prescrito lo que tú tienes que hacer. O me buscas a mí y te conformas al molde que yo te estoy dando, o sigues imitando al mundo con sus cosas. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Lo decides tú aquí. No hay en el cielo ni en la tumba. Lo decides vivo. Mientras Dios te está hablando, hay tiempo para arrepentirse, hay tiempo para arreglarse. Cuando ya no haya más vida, ahí se acabó toda esperanza. ¿Dicen amén? Cierra tus ojos. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Tú vives y reinas para siempre. Ayúdanos, Señor. Estamos batallando esta batalla, Dios eterno. Pero tú has prometido darnos victoria en medio de la lucha. Tú nos has dado, Señor, aleluya, una esperanza viva de buscar tu rostro, de buscar de tu presencia. Que nuestra relación contigo, Señor, sea la máxima. Que nuestra relación contigo sea la única, Señor. Que podamos, Padre eterno, que cuando te fallemos, podamos doblar nuestras rodillas y buscar de parte de ti consolación. Padre eterno, el perdón que tú has prometido para cada uno de nosotros. Porque no somos perfectos. A todo tiempo nosotros fallamos, pero estamos en esa lucha de buscar, de seguir hacia adelante, Señor. Porque queremos alcanzar, aleluya, esas promesas gloriosas para la iglesia. Yo no quiero estar ausente, Señor, de tu palabra. Yo no quiero estar ausente de tu mensaje. Yo no quiero estar ausente de tus demandas, Señor. Pero quiero que me metas en ese molde, para que me des una formación completa de lo que yo quiero, de lo que tú quieres que yo sea, Señor. Padre, que esa puerta se mantenga abierta en el nombre poderoso de Jesús. Y que yo ponga mi mirada en las cosas celestiales, no en el mundo ni en sus deleites, sino en las cosas espirituales. Quita de mí, Señor, despoja de mí, arranca de mi corazón todas esas cosas, Señor, que producen dolor, que producen llanto en mi vida por causa del pecado. Y que pueda tener un corazón arrepentido, un alma restaurada, un espíritu deseando siempre estar cerca de tu presencia. Ayúdame, Señor, a crear conciencia y saber en el tiempo que estamos viviendo. Tiempo difícil, tiempo de decisiones, pero que tienen que hacerse ya, porque tu venida está a las puertas. Que podamos testificar a tiempo y fuera de tiempo. Que aunque nuestra vida a veces está comprometida en situaciones de la vida, con nuestro trabajo, pero que nuestro compromiso esencial siempre sea predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Que busquemos de tu presencia, que busquemos de tu rostro. Que tú guíes nuestros pasos y que nos enseñe cada día esta palabra para atesorarla y para guardarla en nuestros corazones. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor. Den un aplauso al Señor. ¡Fuerte! Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron? La pregunta es: ¿a cuánto el Señor le habló? Ahora, si el Señor nos habla
Lo único que tenemos que hacer es obedecer, ¿verdad? Porque si usted dijo que Dios le habló y usted no lo hace, es desobediencia, y la desobediencia es pecado. ¿Qué lío usted está? ¿A cuánto Dios le habló? Así me gusta. Gloria a Dios. Así que mantengamos esta palabra y busquemos siempre de aquel que no nos deja solos. Si tú fallas, no te preocupes. Dios quiere que tú estés siempre en la marcha y en la lucha. Si 7 veces cayera el justo, si 7 veces lo levanta el Señor, ese es el número de perfección. No te conformes, no, volví a caer, no te preocupes, vas a caer 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces Dios te va a levantar. Lo que no te puede quedar es quedar postrado. Ahí sí que no te ayuda nadie. Ni Barack Obama te va a ayudar de ahí. Tú tienes que levantarte, aunque caiga, aunque falle, levántate. No hagas ese estilo de vida, pero levántate y sacúdete en el nombre de Jesús. Endereza tu camino, endereza tu vida, porque Cristo viene por una iglesia que le está esperando y que le ama. ¿Cuántos aman al Señor?